Abra por favor su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Esta mañana hablábamos un poco acerca de si es posible que una persona que no conoció a Jesús como Salvador aún pueda llegar a tener un encuentro o una experiencia espiritual de parte de Dios. Y a veces nosotros nos convertimos en el obstáculo de la gente a nuestro alrededor para que ellos puedan conocer a Jesús. Por nuestros propios pensamientos de si es o no es de Dios determinadas cosas. Amén. Nuestras evaluaciones personales de algunos de estos asuntos. Entonces, veíamos en esta mañana cómo hombres, personas que no habían conocido todavía a Jesús como Salvador, ya habían tenido una experiencia espiritual que venía de parte de Dios, que era de Dios la experiencia, pero no alcanzaba para que ellos sean salvos. Entonces necesitaban conocer a Jesús. Hablamos de un hombre llamado Cornelio. El hombre tenía religión. El hombre tenía buen testimonio. El hombre era un hombre exitoso, encumbrado, jefe de una cantidad X de soldados, un centurión. El hombre hacía oraciones siempre. El hombre fue visitado por ángeles. Un ángel le dio la palabra. Y la palabra del ángel fue muy particular. Le dijo que vaya a buscar a Pedro, el ángel, y que Pedro le iba a decir lo que él tenía que hacer. Cuando Cornelio mandó a buscar a Pedro, y Pedro llegó a la casa, Pedro le predicó a Jesucristo. Y dice, cuando Cornelio oyó hablar la palabra de Jesús, entonces él y todos los que estaban en su casa fueron llenos del Espíritu Santo. Y se completó el cuadro. Amén. Ahí se completó el cuadro. Hacía oraciones, pero no alcanzaba, necesitaba a Jesús. Cornelio daba limosnas, pero no alcanzaba, necesitaba a Jesús. Cornelio había sido visitado por un ángel, pero no alcanzaba, necesitaba a Jesús. Amén. Cornelio tenía buen testimonio, pero no alcanzaba, necesitaba a Jesús. Cornelio hacía oraciones, hacía ayunos, pero no alcanzaba, necesitaba a Jesús. San Juan 14:6 dice que Jesús es el camino y es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Somos Megis. Te invito a que participes de nuestras reuniones, unas reuniones poderosas donde yo personalmente aprendí a superarme en cada una de las áreas que no podía vencer. Un saludo. En el mundo en el que vivimos hay millones de personas que tienen religión, que son, entre comillas, buena gente, que hasta hacen ruegos, oraciones o rezos. Por ahí llegan hasta practicar algún ayuno y hasta han tenido alguna experiencia espiritual.
Ahora, todo depende también de con quién se han encontrado esas personas. Con un cristiano cerrado y le dijo, usted no puede tener una experiencia espiritual así, porque usted no es un hijo de Dios todavía. Usted no ha recibido a Jesús como Salvador. Usted no tiene ni parte ni suerte con el reino de Dios. Entonces la persona se alejó, no la pudimos ganar, no la pudimos conquistar, la perdimos, la alejamos, porque no entendimos, no discernimos, no nos damos cuenta de cómo debemos tratar con la gente a nuestro alrededor, porque la Biblia te muestra en más de una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones, muchas ocasiones, que una persona que parece totalmente ajena a Dios puede llegar a tener una experiencia espiritual que venga de parte de Dios con la intención de salvar la persona, de transformar la vida de la persona, de hacerle conocer a la persona al verdadero Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y por ahí se topa la gente con un supercristiano. Amén. Y este cristiano, como no va a la iglesia, la persona lo descalifica. O como va a una iglesia que no es evangélica, lo descalifica. O como practica alguna determinada filosofía, o determinada religión, o determinado culto, lo descalifica. Sin darse cuenta que estaba frente a la gran oportunidad de guiar a una persona a quien Dios se le estaba manifestando, guiarla a un encuentro transformador, salvador con Jesucristo. Entonces, en vez de ganar, perdemos. Levante sus manos y diga conmigo, y no estamos para perder. Estamos para ganar. Y sobre todo, almas preciosas para el reino de Dios. Nabucodonosor era un hombre muy malo, pero un día Dios se le manifestó y se le reveló. Y gloria a Dios que en el reino Nabucodonosor tenía gente verdaderamente espiritual, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y ellos pudieron guiarlo a este hombre para que él reconozca que quien estaba obrando en la vida de él era Dios. Aunque suene raro para muchos. ¿Por qué? Raro. Porque a veces estamos encerrados en nuestra mente de religión, aunque pensamos que ya hemos dejado atrás nuestra religión, pero luego nos damos cuenta, si analizamos cuidadosamente ciertas actitudes, que no es cierto o no es tan cierto que hemos dejado atrás nuestra religión. Amén. Por eso, en vez de ayudar a las personas a conocer a Jesús, les ponemos palos en las ruedas. Les ponemos trabas, les ponemos peros, les ponemos condiciones. Y hasta nos sale así esa cosa teológica, o le tiramos un discernimiento de algo terrible y le explicamos que no, que es imposible que haya tenido una experiencia espiritual de parte de Dios porque no viene a nuestra iglesia.
Porque no es de nuestra fe. Porque todavía usted tiene a Jesús o no tiene a Jesús. No, yo no lo conozco a Jesús. Entonces no puede usted tener una experiencia espiritual. La persona choca con nosotros. Y se le hace difícil conocer a Jesús y ser salvo. Y ser transformado. ¿Amén o no? El Ministerio Evangelístico Jesús Impacto de Salvación y los pastores Marcelo y Adriana Cuevas le invitan a usted y a toda su familia a sus reuniones de gran bendición, milagros y crecimiento espiritual. Avenida San Martín 1080, a 2 cuadras de Avenida Espora, Adrogué. Venga a experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Sin embargo, si nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Dios se ha estado revelando a la gente. Se ha estado manifestando a la gente. Y tenemos un mensaje, pero hermoso, que en vez de capitalizar, lo desaprovechamos. Por ejemplo, una persona te cuenta su experiencia espiritual y tú, en vez de guiarlo a Jesús, lo exhortas, lo revientas, lo desanimas, lo desalientas. ¿Está entendiendo? Y no lo guías a Jesús. Y Dios quería salvar a la persona, pero se encontró con alguien que no lo sabía guiar a Jesús. ¿Puede una persona mala, llena de odio, tener un encuentro con Jesús? La Biblia dice que el apóstol San Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y se desprende acá algo muy poderoso. Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Este era Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Estaban apedreando a Esteban, un diácono de la iglesia primitiva. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, y salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto por él. Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién podría llegar a pensar que un hombre tan malvado como Saulo podía tener una experiencia con el Señor, un encuentro con Jesús y su vida ser completamente transformada? Pero si nosotros leemos el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que al fin Saulo tuvo ese encuentro con el Señor y su vida en un momento fue transformada. Aleluya. Yo creo que en este tiempo hay mucha gente que no cree que las personas pueden ser transformadas. Gracias por su entusiasmo. A mí me parece que hay mucha gente que cree que otra gente no puede ser transformada. Y eso me hace pensar que de repente los cristianos creen que son demasiado santos, demasiado buenos. Y que de repente nosotros no estábamos en una situación tan peligrosa. O sea, Dios no nos salvó a nosotros de algo muy... Lo nuestro era una pavada comparado a... Entonces es cuando la gente de la iglesia le pone a los pecados, le pone colores, le pone tamaño, le pone densidad a los pecados. Entonces empieza a juzgar. Yo tengo un pecado así tan grande como para que
El Señor me salvó a mí. No, pero hay algunos. Y hay cristianos que dicen de la gente, a este no lo salva nadie. A este no lo cambia nadie. Y es más, algunos de esos, de los que hablan, están en su propia familia. A este no lo salva nadie, a este no lo cambia nadie. Y luego andan con el problema pidiendo oración por su familiar, por su pariente. Pero el primer obstáculo de esa persona es el propio creyente que tiene cerca, que en vez de profetizar y darle una palabra de victoria, de transformación al pariente, al amigo, al conocido, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, vive declarando: a este no lo cambia nadie, a este no lo salva nadie, este no va a cambiar más. Entonces yo creo que el primer obstáculo que están experimentando las personas no es el diablo, son unos creyentes que no terminan de, ¿cómo se diría? Creyentes que no terminan de convertirse. Creyentes que no terminan de ser creyentes porque no le creen a Dios. Porque si uno mira la figura de Saulo, dice: consentía en la muerte de un hombre y salvajemente lo apedrearon hasta matarlo, y él consentía. Luego fue y pidió carta, dijo: también quiero ir a otras ciudades, arrastrar a esos cristianos, a los del camino, a los que predican a Cristo, y quiero meterlos en la cárcel. Y tuvo un encuentro con Jesús. Dios se le manifestó y el hombre fue transformado totalmente. Pero cuando le habló el Espíritu Santo de esta transformación a un discípulo llamado Ananías, que vivía en la ciudad donde Pablo, en Damasco, donde Pablo había ido de viaje, lo primero que dijo el discípulo Ananías fue: Señor, yo he escuchado los comentarios de mucha gente acerca de este hombre y de las maldades que hace a la iglesia. Y entonces el Espíritu de Dios le dijo: ve y ora por este hombre, porque yo lo escogí. Es un instrumento poderoso. Él va a conocer el precio de llevar la palabra del evangelio a las naciones, delante de los grandes, de los poderosos y de los reyes de la tierra. Me es un instrumento útil. Ve y ora por él. Gloria a Dios por Ananías. Se levantó, obedeció. Llegó a la casa donde estaba Saulo de Tarso, ciego por el resplandor de gloria que lo había detenido en el camino. Y entonces cuando entra Ananías, escuche lo que le dice. Esto es en el capítulo 9, algunos versículos de ahí, pero sígame por favor. Entonces él le dice: hermano Saulo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Saulo. Ya él recibió la palabra de Dios. Este es mío, este es para mí. No necesitó orarle, no necesitó bautizarlo, no necesitó verlo lleno del Espíritu Santo, no necesitó oírlo hablar en lengua, no necesitó nada. Dios le dijo: ese es mío. Y cuando él se encontró con Saulo, le dijo: hermano Saulo, Dios que se te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti, para que recobres la vista, para que le sirvas a Dios.